السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من النار آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Estimados, distinguidos y queridos hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La presentación, bi'idhnillah, será corta por el tiempo. Nos encontramos, inshallah, reunidos, no en la casa de Allah, pero sí, inshallah, en el círculo para recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, sus bellos nombres, atributos, la figura del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Hoy, inshallah, después de la conferencia que tuvimos ayer, con el hermano, con el imán Ilyas Atzuli, donde nos habló del linaje, de los antepasados, de la historia del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Tenemos una conferencia, inshallah, llena de beneficios. Nos acompaña nuestro querido hermano Isham Abdussalam Muhammadi. Y tan solo decir que es hermano de Melilla, actualmente está estudiando en la Universidad Islámica de Medina, está beneficiándose de los grandes sabios del Islam, bi'idhnillah. Le agradecemos que esté con nosotros para compartir algo de lo que se ha beneficiado en la tierra, en la ciudad de los sueños, en la ciudad de Medina. La conferencia de hoy, inshallah, se titula "Y sé de aquellos que recuerdan a Allah subhanahu wa ta'ala". Le cedo la palabra al hermano Isham Abdussalam, jazakumullah khair. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, alabado sea Allah, aquel cuyo recuerdo es tranquilidad para los corazones, el Creador de los primeros y de los últimos, el Clemente, el Misericordioso. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único sin asociados, un testimonio con el que anhelamos salvarnos el día de la resurrección. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero, el mejor de los profetas, el elegido para transmitir el mejor de los mensajes. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, aquellos que dijeron: somos una nación que obtuvo la gloria gracias al Islam, y el día que queramos obtenerla lejos del Islam, seremos humillados por Allah. Que Allah esté complacido de todos ellos y también con aquellos que los sigan en la creencia, las palabras y las acciones hasta el día del juicio final. Amén.
En primer lugar, alabo a Allah que me ha permitido reunirme una vez más aquí con todos ustedes para así adorarle, y del mismo modo le pido que me facilite las buenas palabras y las bellas expresiones, porque ciertamente Él es poderoso sobre todas las cosas. Amén. Y sé de aquellos que recuerdan a Allah. Si tuviera que mencionar el mayor beneficio que he obtenido en mi primer contacto con los sabios del Islam y los eruditos del Islam, sin duda alguna que diría el darle la importancia y el ser consciente del gran valor que tiene el hacer dhikr, que tiene el recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, el recordarle en todas las situaciones de la vida, el recordarle a todas horas, en todos los momentos, ya sea por la mañana, ya sea por la tarde, ya sea por la noche, ya sea sentado, acostado, de pie, ya sea caminando, ya sea corriendo, ya sea en un avión, ya sea en un coche, en todas las situaciones por las que puede pasar una persona. Y Allah nos ha bendecido a los estudiantes el estudiar un poema compuesto de 65 versos poéticos que hablan sobre la creencia de la gente de Ahlus Sunnah wal Jama'a y los modales que deben tener. Es un poema escrito por el sabio, que ya está muerto, el Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, que Allah lo tenga en su misericordia. Y este poema termina con el beneficio que tiene recordar a Allah, con los beneficios que tiene hacer dhikr. Yo, antes de empezar con la charla, mencionaremos cuáles son los beneficios que tiene esto, el hacer dhikr, el recordar a Allah en todas las situaciones. Dice el Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, en su manduma, la que tituló el poema, se titula Manhajul Haqq, el método de la verdad. Cuando habla del dhikr dice lo siguiente en árabe: وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتيك الوسواس يوما يشرد فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا
كما قل منا للإله التعبد وسل ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. Estos son los versos poéticos en árabe del Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Y ahora sí nos metemos de lleno en esta clase de hoy, que le pido a Allah que la haga bendita para todos aquellos que la escuchen, inshallah. ¿Qué es el dhikr? Nuestros sabios describen, tal como menciona el Imam Nawawi en su libro Al-Adhkar, nos dice que toda persona que cumpla con un acto de adoración está recordando a Allah. Toda persona que cumple con un acto de adoración está siendo un dhakir, una persona que está teniendo presente a Allah en todas las situaciones en las que está llevando a cabo ese determinado acto de adoración. El dhikr se clasifica en dos tipos. Puede ser de dos formas, uno con la lengua y otro con el corazón. El mejor dhikr es el que va acompañado de las dos, de la lengua y el corazón, porque tiene más efecto en la persona en sí misma y le purifica más de todas las cosas malas que le pueden pasar en la vida. Y nosotros hoy buscamos estas dos cosas, buscamos la excelencia. Todos los adhkar que mencionaremos aquí, o todos los beneficios de los que hablaremos, nos estamos refiriendo siempre a los dos. Cualquier dhikr, cualquier hadith que venga del profeta sallallahu alaihi wasallam en el que nos inste a recordar a Allah, una vez que tú lo dices con la lengua, al mismo tiempo tienes que pensar y tener presente cuál es el significado de qué estás diciendo. Porque de nada sirve que tú digas, repitas adhkar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, o la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, y tú no sabes qué estás diciendo, porque es como alguien que se pone a hablar en otro idioma pero no entiende, esas palabras no tienen ningún efecto en su corazón. Por eso el que realmente se beneficia, dice Ibn al-Qayyim en su libro, el dhikr tiene más efecto en la persona cuando ésta entiende el significado de lo que está diciendo. El dhikr tiene más efecto en las personas cuando estos entienden el significado de lo que están diciendo. Y hay un punto muy importante que pocos difusores del Islam o muchos profesores que nos rodean cuando nos hablan de charlas del Islam, muchos se olvidan de mencionar. Y por culpa de esto, muchísimos hermanos y hermanas caen en el error. Esta es una faida, una lección muy importante y un beneficio muy importante que todos los hermanos tienen que tener en cuenta. Y es que cuando nosotros rezamos o leemos el Corán o hacemos dhikr, es necesario, es condición principal el mover los labios y la lengua. Si una persona, por ejemplo, se levanta a rezar, si una persona se levanta a rezar y, por ejemplo, empieza a leer Surat al-Fatiha, pero no mueve sus labios y su lengua, solo la lee, solo piensa en ella en la mente, esta persona no ha realizado el salat. Tiene que volver diferencias de opinión. Hay tres escuelas de jurisprudencia islámica, la Shafi'i y la Hanafi y la Hanbali. Estas tres dicen que además de mover los labios y la lengua, te tienes que escuchar. Además de mover los labios y la lengua, te tienes que escuchar. Y la Maliki, la escuela Maliki, la que se sigue aquí en Marruecos, y muchas personas de aquí de Melilla,
dice que no, basta con mover los labios y la lengua. Y esta opinión es la correcta, la del Imam Malik, la de la escuela Maliki. Por tanto, ninguno de ellos ha dicho que se puede rezar con meramente pensando en la sura. Y esto aplica no solo al salat, también a una persona cuando coge el Corán para leerlo. Si tú quieres tener la recompensa de que cada letra que tú recites tengas una hasana, se te apunta una obra buena, tienes mínimo que mover tus labios. No basta con solo mirar con los ojos. Si miras, sí, es un acto de adoración, pero para conseguir la recompensa es necesario mover los labios. Se puede presentar la siguiente pregunta. Un hermano o una hermana puede decirnos, bueno hermano, yo he estado varios años de mi vida rezando y yo no sabía esto, que había que mover los labios y la lengua. ¿Qué pasa entonces? Nuestros sabios dicen que todo aquel que haya rezado basado en la ignorancia, no pasa nada. Allah es misericordioso. Pero en el momento en el que una persona tiene conocimiento de esto, ya se hace obligatorio para él el mínimo mover sus labios y la lengua a la hora de rezar. O leer cualquier dhikr o cualquier aleya del Corán. También es importante recalcar en esta charla que muchas veces a través de los correos de internet o en libritos pequeños de muy dudosa autenticidad se escriben o se mencionan adhkar que supuestamente que si tú las dices tal número de veces tienes tal recompensa o te pasará tantas cosas y demás. Estas cosas el musulmán debe estar alerta sobre ellas y no hacer caso a simples correos de internet que no tienen la fuente, que no mencionan quién reporta ese dicho o esa recompensa tan grande, porque muchas personas se dedican a esparcir la mentira entre los creyentes. A veces son hipócritas quienes inventan hadices o supuestamente adhkar para así desviar a los creyentes. Por eso mi consejo para todos ustedes es que siempre que os llegue un correo o se os entregue un librito pequeño supuestamente para hacer dhikr, aseguraos de que tenga la fuente, de que diga que lo reporta por ejemplo Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i. Que lo diga simplemente un hombre que lo escribió no nos vale de nada. Por eso tengan cuidado con todas las cosas que aparecen en los correos. Por eso lo importante, el método correcto a la hora de cuando leemos un dhikr o nos llegan o nos hablan de hacer una determinada acción, el método correcto es devolverlo al Corán y la Sunna. Es preguntar a nuestros sabios ¿qué dice el Islam? ¿Qué dice el Islam acerca de ello? Y por mencionar un hadith, uno que está en Al-Bukhari, que lo reporta en Bukhari de Abu Huraira, radiyallahu anhu, nos dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo había puesto a cargo del zakat de Ramadán, el zakat al-fitr. Él cuidaba a Abu Huraira el zakat al-fitr para después, cuando llegue el tiempo para entregarlo, ya lo encontraban todo preparado y demás. Y nos cuenta Abu Huraira que un día agarró a un hombre robando de ese alimento preparado para zakat al-fitr. Lo agarró y le dijo a Abu Huraira: te voy a llevar donde el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam para que sepa lo que estás haciendo, que estás robando. Entonces el hombre se disculpó y le dijo: yo tengo familia, soy muy pobre, te pido por favor que me perdones esta vez y ya nunca más volveré a robar. Y lo dejó Abu Huraira. Le mencionó, después Abu Huraira se encontró con el profeta sallallahu alaihi wasallam y le mencionó lo sucedido. Y le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: te ha mentido, mañana volverá otra vez a robar. Entonces al día siguiente Abu Huraira se queda vigilando también esos bienes y alimentos preparados para el zakat, y entra otra vez ese hombre para robar, el mismo de ayer, y lo agarra de nuevo Abu Huraira y le dice: te voy a llevar donde el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Le dice: te voy a llevar donde el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y el hombre se vuelve a disculpar otra vez
que tengo familia, que soy muy pobre, que mis hijos no tienen que comer, solo déjame esta vez y nunca más apareceré por aquí. Y Abu Huraira le da pena y le deja irse nuevamente. De nuevo Abu Huraira se encuentra con el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice: te ha mentido, mañana otra vez volverá. Y ya al tercer día Abu Huraira lo agarra otra vez, tal como le había informado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ya ahí este hombre le dice: mira, yo no soy un hombre, yo soy de los demonios, yo soy un shaitán, pero te enseñaré algo que te va a beneficiar, pero a cambio de ello te pido que no le digas nada al profeta y me dejes marcharme. Entonces Abu Huraira le dijo: ¿qué cosa? Le dice: si tú dices, este shaitán en forma humana, le dice: si tú dices Ayat al-Kursi a la hora de ir a dormir, nada malo te va a pasar hasta que despiertes al día siguiente. Estarás protegido de cualquier demonio y de cualquier Satanás hasta el día siguiente. Y ya Abu Huraira lo dejó marchar. Y de nuevo se encuentra con el profeta sallallahu alaihi wasallam y le pregunta al profeta: ¿qué has hecho con tu prisionero de anoche? ¿Qué ha pasado? Y Abu Huraira le contó todo y le dijo: pero me ha dicho que si yo digo Ayat al-Kursi al ir a dormir, estaré protegido de todos los demonios hasta tomado por correcto. No, Abu Huraira fue donde el profeta y le preguntó lo que le había contado, para así el profeta disculpen, para que así el profeta sallallahu alaihi wasallam le corroborara si era cierto o no. Y el profeta después le dio su visto bueno, y entonces ya Abu Huraira empezó a decir Ayat al-Kursi cada noche que se iba a dormir. Y con respecto a Ayat al-Kursi, decir que es una ley grandiosa. De hecho, tal como se reporta en un hadith auténtico, es la mejor aleya del Corán. La mejor sura es Surat al-Fatiha, pero la mejor aleya del Corán es Ayat al-Kursi. Y en la sunna, y este es el primer beneficio, en la sunna es recomendable decir Ayat al-Kursi 8 veces durante el día. En la sunna es recomendable decir Ayat al-Kursi 8 veces durante el día. Una vez después de cada salat obligatorio. Una vez después de cada salat obligatorio. Esto hacen 5. La sexta, por la mañana, la séptima por la tarde y la octava, tal como nos cuenta Abu Huraira, antes de irte a dormir. En total son 8. Quien haga estas 8 veces, o quien recite 8 veces Ayat al-Kursi en estos tiempos que acabo de mencionar, estará protegido. ¿Cuál es la recompensa de aquel que diga Ayat al-Kursi después de cada salat obligatorio? Nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: no le impedirá entrar al paraíso excepto la muerte. Si tú dices Ayat al-Kursi después de un salat obligatorio y después te pasa algo y mueres, dice el profeta, estarás en el paraíso. Y quien diga Ayat al-Kursi por la mañana, ¿cuál es la recompensa? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: estarás protegido de los demonios, de la brujería y demás, hasta la tarde. Si la dices tú por la tarde, ¿cuál es la recompensa? Estarás protegido hasta la noche. Y si la dices por la noche antes de irte a dormir, estarás protegido hasta el día. Si quieres vivir en la protección de Allah todo el día, las 24 horas del día, di Ayat al-Kursi. Son una vez después de cada salat, otra por la mañana, otra por la tarde y la última antes de irte a dormir. Otro hadith también que nos confirma que cualquier persona que nos diga un dhikr no le tenemos que hacer caso hasta que nos lo pruebe, que nos diga dónde está la fuente, es lo que le pasó a Ubay ibn Ka'b. Es un hadith que está en Nasa'i y en Tabarani, y es un hadith que el Sheikh al-Albani lo declaró auténtico. Ubay ibn Ka'b es otro sahabi, otro compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, y una vez tenía dátiles en un recipiente. Y él de repente un día ve que empiezan a disminuir el contenido de ese recipiente.
al día siguiente lo ve un poco menos, entonces decide una noche quedarse a vigilar quién le está cogiendo los dátiles de su recipiente. Y de repente agarra a un hombre, un ladrón. Cuando lo agarra ve que tiene las manos con vello, como si fueran las patas de un perro. Su cara es de persona, pero sus manos son como las patas de un perro, con vello también del perro. Y le pregunta a Ubay: ¿quién eres tú? ¿Eres de los humanos o de los genios? Le dice: yo soy de los genios, y yo soy el más fuerte de entre ellos. Y le dijo, entonces, para soltarle, le dice Ubay ibn Ka'b: cuéntame algo, ya que eres de los genios, dime algo para estar protegido de vosotros, los genios. Benefíciame con algo para yo estar protegido de todos vosotros, los demonios y los genios. ¿Qué le dijo este demonio en forma humana? Le dijo: di Ayat al-Kursi. Di Ayat al-Kursi. Después lo deja marchar y Ubay ibn Ka'b se encuentra con el profeta sallallahu alaihi wasallam. También lo consulta. Ubay no hizo caso a este hombre. Lo va primero a corroborar con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Se encuentra con el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice lo mismo que le dijo a Abu Huraira: Sadaqaka wa huwa, en este caso dijo, wa huwa khabith. Te ha dicho la verdad, pero él es un impuro, por decirlo de una forma. Ibn Taymiyyah nos cuenta y nos dice que Ayat al-Kursi, de entre los beneficios que tiene, es que invalida cualquier acto de brujería, cualquier situación satánica. Quien dice Ayat al-Kursi con sinceridad, con fe, se invalida todo. Y seguramente nuestro hermano Malik ya les ha hablado mucho de esto, sobre el curso que dio sobre la brujería. Ayat al-Kursi es letal para anular cualquier acto satánico, cualquier hechizo, cualquier tipo de brujería. Ayat al-Kursi es letal, tal como nos menciona el Sheikh al-Islam. Otro tipo de personas no es que les envían correos por internet, ni compra un librito de dudosa autenticidad. No, hay personas que tienen sueños, que sueña y en el sueño escucha que una voz le dice, por ejemplo, di tal cosa, un dhikr determinado número de veces. Y él muy ingenuamente va y hace caso, siendo que ni el Corán ni la Sunna se ha pronunciado. La evidencia, el delil, los textos no se prueban según lo que la persona sueña, sino lo que está en el Corán y la Sunna. Pero ¿cómo tienta Satanás a este tipo de personas? ¿Cómo las engaña? Tal como nos ha contado nuestro Sheikh en Medina, les viene primero en el sueño y les cuenta algo bueno, algo permitido. Por ejemplo, le dice: di Ayat al-Kursi. Cuando ve que esta persona ya le ha hecho caso, empieza a decirle durante el día, viene el segundo día y se le aparece otra vez en el sueño y le dice, por ejemplo, di la ilaha illallah. También es algo bueno. Y cuando ya ve que tú empiezas a hacerle caso en todo lo que te diga, ya ahí empieza a decirte cosas que son shirk. Ya ahí te empieza a decir, si sales, por ejemplo, con tu pie derecho y después te das un paso para atrás y después a la derecha y dices, por ejemplo, la ilaha illallah 13 veces, que ese día te vas a tener tal y tal cosa. Ya ahí entramos dentro de la innovación. Y muchas personas, y en esto entran las sectas, algunas sectas desviadas, te dice, yo no necesito que fulano escucha de fulano y este de mengano, que dijo el profeta tal y tal. Yo no, a mí mi Señor me habla al corazón. Es lo que nos dice nuestro Sheikh de Hadith, Sheikh Anis Taher, que Allah lo proteja y le dé lo mejor en esta vida y en la otra. Utilizan el famoso Haddathani qalbi an Rabbi. Me ha contado mi corazón sobre mi Señor. Dice, vosotros sois gente común, a vosotros tenéis que tener el isnad. Fulano escuchó de mengano, hasta que dijo el profeta. Yo no necesito eso. Los sheikhs de estos grupos desviados te dicen, yo no necesito eso. A mí, mi corazón escucha de mi Señor directamente. Y yo hago tal cosa porque me lo dice mi corazón. Y bueno, ¿y tu corazón de quién escuchó? Dice, escuchó de mi Señor.
Este tipo de personas también engaña a la gente. Les enseñan a sus seguidores a adhkar algún tipo de dhikr que nunca enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, ellos, por mencionar un ejemplo, clasifican el dhikr para 3 tipos de personas. Cada persona le entregan un dhikr determinado. Dicen, para la gente común, el dhikr que tiene que hacer la gente común, los musulmanes de a pie, que digan la ilaha illallah. La gente especial de la sociedad, es decir, que son como más, que tienen más imán según ellos, tiene que decir Allah, Allah, Allah. Está repitiendo eso. La gente de a pie, musulmanes comunes, los que tienen la fe baja, que digan la ilaha illallah. Los especiales, los que tienen un poco más de fe y demás, según ellos, que digan Allah, Allah, Allah. Y después están los especiales de los especiales, que son supuestamente ellos, los líderes de estos grupos, de estas sectas, que las podemos encontrar en Marruecos, en España, en la península y en algunas zonas de Latinoamérica. Dicen, pero los especiales, khassatul khassa, como dicen ellos, los especiales de los especiales, solo tienen que decir hu. Así. Nos cuenta alguien que estuvo en esta secta, nos cuenta nuestro sheikh, nos dice que solían irse a un jardín con una valla y se ponían todos como de rodillas y empezaban todos al unísono hu. Y nos dice, si estuvieras detrás de la valla pensarías que habría de todo menos seres humanos en ese jardín. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué dijo? Ellos hacen hu, supuestamente ese es el mejor dhikr. El profeta que nos dijo en el hadith auténtico, dijo, el mejor dua es el dua del día de Arafa. Khairu dua, dua yawmi Arafa. Wa khairu ma qultu ana wal nabiyyuna min qabli, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo mejor que he dicho yo y los profetas que me han precedido es la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Vemos como el profeta les desmiente, los deja en evidencia, los avergüenza. Ellos dicen que el mejor dhikr es decir hu, pero el profeta les dice que lo mejor que he dicho yo, lo mejor yo y los profetas anteriores es la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Y llegan hasta el punto, los que se refieren, estos líderes, llegan al punto, dicen que si el líder de este grupo llega a un estatus supuestamente muy alto, que ya ni tiene que hacer dhikr, ni tiene que cumplir con el salat, ni tiene que ayunar, le son lícitos los pecados, puede pecar. Y si alguno de sus seguidores le dice, ¿qué estás haciendo, Sheikh o Maulaya? ¿Qué estás haciendo? Que ese es un pecado. Le dice, tú no ves la profundidad, solo ves lo aparente. Eso para mí es lícito, pero para ti, como todavía tienes la fe baja, para ti es prohibido, pero para mí es halal. Y llegan al punto de decir que no es necesario que él vaya a hacer la peregrinación a la Meca, que es la Kaaba la que tiene que venir a él, al Sheikh. Él no ir a la Kaaba, sino la Kaaba tiene que venir a él. Incluso en sus libros, tal como nos ha mencionado el Sheikh Abdul Razzaq al-Badr, tienen un apartado en fiqh, en jurisprudencia islámica, que dice: ¿dónde tienen que rezar los musulmanes si la Kaaba se ha ido a buscar al Sheikh, al Maulaya? ¿Dónde tienen que rezar los musulmanes si la Kaaba ha dejado su lugar y se ha ido a buscar al Sheikh? Y dicen, hay dos opiniones entre nuestros sabios en este asunto, entre sus sabios, los de la secta esta. Dicen, la primera opinión dice que tienen que rezar en dirección a la Meca porque ahí estuvo desde siempre la Kaaba. Tienen que rezar ahí los musulmanes. Y la segunda opinión, y escuchen, esta es la segunda opinión, dicen que no. Si la Kaaba se ha ido a buscar al Sheikh, todos los musulmanes del mundo tienen que buscar dónde ha ido la Kaaba y rezar en esa dirección. Provoca risa, pero así es el desvío, así los tienen engañados. Cuando alguien está en el desvío y en la ignorancia, hace cosas así. Por eso Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, recordando su época en la ignorancia, en la jahiliya, se reía a veces. Y cuando le preguntaban por qué te reías, decía, porque nosotros en la época de la jahiliya construíamos nuestros ídolos a base de dátiles,
y los adorábamos. Pero cuando llegaban momentos de hambruna, que teníamos mucha hambre, empezábamos a comer el ídolo. Fíjense, se comían al propio Dios entre ellos. Estábamos ahora mismo alertando sobre hacer caso al adhkar, al dhikr, que el profeta nunca enseñó a los inventados. Pero también hay otro punto importante, que es que no podemos cambiar las palabras que el profeta enseña en un determinado dhikr. Si el profeta nos enseña un determinado dhikr de una forma, nosotros tenemos que decirlo en esa misma forma, sin agregar ni omitir nada, ni cambiar nada. ¿Cuál es la prueba? Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, este hadith está en Bukhari, una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a su compañero al-Bara ibn Azib, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, le dice: como haces para el salat, haces el wudú como lo haces cuando vas al salat y te acuestas, te duermes sobre tu costado derecho y tienes que decir: Allahumma aslamtu wajhi ilayk وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Le enseñó este dua para decirlo cuando se va a dormir al Bara. Entonces el Bara empezó a repetir este dua delante del profeta para ver si lo había memorizado. Entonces lo dijo todo igual, pero cuando llegó a la parte, la última frase que dice وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, y en tu profeta que has enviado, Al-Bara dijo وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, dijo y en tu profeta que has enviado. El profeta le enseñó que diga y en tu profeta, pero él dijo y en tu mensajero. Cambió la palabra profeta por la palabra mensajero. Y el profeta le dijo: no, así no, tienes que decir y en tu mensajero, y en tu profeta, perdón, Wabi Nabiyik. De aquí obtienen los sabios, Ibn Hajar en su libro Fath al-Bari, que es el libro que explica los hadices de Sahih al-Bukhari, nos dice: de este hadith extraemos que los adhkar se tienen que decir tal como los enseñó el profeta. No vale cambiar la palabra, aunque tú creas que es correcto, si es lo mismo, profeta, mensajero es lo mismo, pero el profeta le dijo: no, si yo te dije di profeta, tú di profeta. ¿Por qué? Dice Ibn Hajar: porque cada palabra es revelación de Allah, y si Allah dijo eso es porque hay algo que realmente beneficia si solo dices esa palabra. Si cambias por otra palabra ya pierdes ese beneficio. Por eso tenemos que aferrarnos a tal como enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam los adhkar. Hay adhkar que están a gusto de las personas, de los musulmanes. Puedes decir lo que tú quieras, las palabras que tú quieras, siempre que no impliquen shirk ni ningún pecado. Por ejemplo, entre el adán y el iqama, el dua es respondido. El profeta nos dice que entre el adán y el iqama toda súplica es respondida. Tú ahí puedes pedir lo que tú quieras de esta vida y la otra. Ahí está a tu gusto, como tú quieras. Pero si te dice por la mañana di esto, y por la noche di esto, y por la tarde di esto, y cuando veas algo que te provoca tristeza, di esto, tú tienes que decirlo de esa misma forma, porque el profeta ahí ya te especifica cómo. Pero en las situaciones donde el profeta no dice nada, ahí tú dilo como tú quieras. Pero lo que nos enseña, tenemos que ser tal como el profeta nos enseñó, aferrarnos a sus palabras, porque son todas revelación. Y las palabras, la sunna, es revelación, a diferencia de lo que están propagando algunos musulmanes, que yo denomino descafeinados, que dicen que la sunna no es revelación de Allah, que el profeta hablaba según lo que él creía conveniente, que solo tenemos que seguir el Corán, que los hadices, eso a quien quiera se los sigue y quien no. Y por esta causa es que hay un gran libro en internet que se ha escrito sobre esto para refutar todas estas acusaciones que hacen estas personas, por desgracia musulmanes entre nosotros, que se titula La sunna auténtica es revelación de Allah y está protegida. La sunna auténtica es revelación de Allah y está protegida. Este libro lo podéis encontrar en la página Islam House.
En la sección de libros podéis encontrar este libro que os recomiendo de corazón a todos ustedes para los que quieran saber las pruebas de por qué las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam son revelación de Allah y no hablaba por deseo propio. Ahora llegamos, alhamdulillah, con suficiente tiempo, al ecuador de esta charla. Hemos mencionado los puntos necesarios e importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer dhikr. Hemos dicho esa faida, ese beneficio importante que es necesario mover la lengua y los labios. Es necesario mover la lengua y los labios. ¿Cuál es el primer beneficio que nos menciona el Sheikh en estos poemas que les recité hace unos momentos? Nos dice que tenemos que recitar a Dios, tenemos que recordar a Dios en toda situación, en toda. El dhikr, de lo maravillosa, de las cosas tan bonitas que tiene, es que tú puedes recordar a Allah cuando tú quieras, cuando te dé la gana. El salat, por ejemplo, salat dhuhr tiene un tiempo determinado, el salat al-asr otro tiempo determinado. Ramadán, tú tienes que hacerlo solo en ese mes de Ramadán, no puedes hacer Ramadán en otro mes. Si quieres hacer el Hajj, tienes que hacerlo en un tiempo determinado. Si te pasa ese tiempo, ya tu Hajj no es válido. Pero el dhikr es válido en cualquier situación. En cualquier situación. Es válido con udú, es válido sin udú, es válido acostado, es válido de pie, es válido sentado, es válido corriendo, es válido caminando, es válido en cualquier situación el dhikr. Este es el primer beneficio, la primera cosa que tiene el dhikr. El segundo es que el segundo beneficio que menciona el Sheikh es que nos aleja todas las preocupaciones y todas las tristezas. Toda persona que esté triste, preocupada por algo, si se quiere curar, si quiere estar contento, alejar esa tristeza, tiene que hacer dhikr. ¿Por qué? Porque nos cuenta el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está, su base está en el Bukhari, pero lo reportan otros también, ese famoso hadith de Abu Umama, que una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam encuentra a un sahabi sentado en la mezquita en un tiempo que no era tiempo del salat. El profeta entra a la mezquita y encuentra a Abu Umama sentado en un tiempo que no es el tiempo del salat. Y le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Aba Umama, ma ajlasaka fil masjid fi waqtin laysa bi waqti salat. Oh Abu Umama, ¿qué te ha sentado en la mezquita? ¿Qué te tiene aquí en la mezquita en un tiempo que no es tiempo del salat? Y Abu Umama dice: muchos problemas, muchas preocupaciones y muchas deudas, oh mensajero de Allah. Problemas, preocupaciones y deudas. Abro paréntesis, fíjense, está preocupado este sahabi, no se fue a buscar a los brujos ni a hacer otras cosas, se fue a la mezquita, Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: oh Abu Umama, ¿quieres que te diga unas palabras que si las dices, Allah alejará todas tus preocupaciones y saldará todas tus deudas? Le dijo: sí. ¿Cuáles son esas palabras, oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam? Y le dijo el profeta: di, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal, wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Si dices esto, Allah alejará todas esas preocupaciones y te saldará esas deudas. Nos cuenta Abu Umama, nos dice al cabo de unos días, Allah alejó todas las preocupaciones y todas las deudas. Todos estos dhikr que digo, estas súplicas que digo, las podéis encontrar en 2 libros que están en español. 2 libros muy buenos donde todos los adhkar mencionan la fuente. El primero es Al-Kalimu Tayyib, que es el del Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que en español lo han titulado Bellas súplicas o Bellas palabras. Este es el primero. Y para quien no lo tenga físicamente, está también en Islam House. Está traducido, está en Islam House en la sección de libros. Y el segundo es La fortaleza del musulmán, Hisnul Muslim, o el fortalecimiento del musulmán. Todo también está en internet, en Islam House, lo podéis encontrar ambos libros. Todo lo que estoy diciendo está ahí para quien quiera volver a ellas, leerlas, memorizarlas y demás para que así lo beneficien. Nos cuenta también, para así alejar las preocupaciones, otro hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Nos dice que escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir: todo aquel
que diga las siguientes palabras, Allah le alejará todas las preocupaciones. Todas. Y dice el profeta, y toda musulmán que escuche estas palabras las tiene que memorizar. El profeta lo dice en el hadith. Así que ustedes, nada más llegar a casa, el profeta les encomienda memorizarse lo que voy a decir a continuación, que sirve para alejar todas las preocupaciones y tristezas que tienen las personas. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, todo aquel que diga Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي, sin que aleje todas las preocupaciones y tristezas que tenga. Es muy largo, pero merece la pena leerlo y memorizarlo. Algo cortito para los que les cuesta memorizar. Dice Anas ibn Malik, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cada vez que le preocupaba un asunto, decía Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Muy corto. Todos lo podemos memorizar. Dice Anas ibn Malik, siempre que el profeta le preocupaba algo y estaba triste por algo, repetía Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Esto con respecto a las preocupaciones y tristezas. El dhikr aleja preocupaciones y tristezas. Segundo beneficio que nos menciona el Sheikh en estos bellos versos poéticos que les recité. Segundo beneficio es que te aleja de la mente y del corazón todos los susurros, wasawis de Satanás, todos los wasawis del Shaitán, todas las paranoias de Saitán. Todas las personas que sufren con esos problemas psicológicos, que dudan de todo, duda incluso de su esposa, ella duda de su esposo, me está engañando, ella me está engañando, paranoias continuas, shak, cuando se levanta a rezar, siempre se anda olvidando, he rezado 2, he rezado 3, vive en una profunda duda tras duda. El dhikr, quien hace dhikr, Allah le cura de todo eso. No hay mejor cura para alejar las paranoias y las dudas, los susurros de la mente que el dhikr. Porque dice Allah en el Corán, en la Surat An-Nas, la última sura del Corán, dice وَمِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ, y busco refugio del mal de quien susurra y se esconde. Dice Ibn Abbas que Satanás, cuando alguien no recuerda a Allah, viene a tu corazón y empieza a meterte dudas, paranoias y confusiones a tu mente y tu alma. Pero en el momento que tú recuerdas a Allah, dice Khannas, se esconde, se escapa Satanás. Por tanto, Satanás solo va a torturar y a meter dudas solo a las personas que no hacen dhikr. Por eso toda persona que tenga paranoias y demás, si le preguntas, ¿tú haces dhikr?, te dirá no. Y si quieren, hagan la prueba. Toda persona que tiene dhikr y shak en la mente es porque no hace, que tiene dudas, es porque no hace dhikr. Por eso la mejor cura para esto es el dhikr. ¿Y qué dhikr? ¿Qué dhikr te aleja a las dudas? Nos cuenta la cura, nos la trae el sahabi Ibn Abbas. Y si la dice él es porque la escuchó del profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que menciona Abu Dawud. Está en Abu Dawud. Nos dice, le vino un hombre a Ibn Abbas y le dijo, ya Ibn Abbas, tengo muchas dudas, muchas paranoias, sufro de shak continuamente. ¿Qué tengo que hacer? Le dice Ibn Abbas, ¿qué tipo de dudas te vienen a la mente? ¿Cuáles son? Le dice el hombre, no puedo decirte. Es algo muy grande, no puedo decirte. Es algo grandioso. Le dice, entonces, vale, yo te digo que di, fíjense, di هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Es una ley del Corán. هو الأول والآخر والظاهر والباطن
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Toda persona que diga este dua, se le va todo. Se le va la paranoia, todo. Se vuelve su corazón a ser puro y sano. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Otra prueba de que el dhikr te aleja también estos susurros y wasawis de Satanás que te vienen a la mente. Nos cuenta el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está en Ahmad y en Tirmidhi, es auténtico también. Nos dice, Allah le ordenó a Yahya, el hijo de Zacarías, a Juan el Bautista, como lo llaman los cristianos, le ordenó, le dijo, oh Juan, dile, ordena a los hijos de Israel 5 cosas. Oh Juan, ordena. Y a Yahya ordena a los hijos de Israel 5 cosas. La última cosa, que es la que nos interesa hoy en esta charla, les dice Juan el Bautista a Yahya, a los hijos de Israel, y os ordeno que hagáis dhikr, porque aquel que hace dhikr se asemeja a quien está siendo perseguido por los enemigos, que lo quieren capturar para matarle. Pero él de repente encuentra una gran fortaleza, un gran castillo que está vigilado, donde se mete y ya nadie le puede hacer daño. Dice, del mismo modo, estarás protegido de los demonios cuando quieren hacerte daño y venir a tu corazón. Cuando tú haces dhikr, es como si te metieras a una gran fortaleza. Dice Juan, Yahya, por orden de Allah, es como si estuvieras en una gran fortaleza y nadie puede acercarte, ningún demonio, ninguno. Querrán hacerte brujería, pero Allah siempre te tendrá protegido. ¿Por qué? Porque haces dhikr, porque eres de los que le recuerdan continuamente. Y el recordar a Allah es señal de amor. Porque cuando uno ama a alguien, una característica fundamental es que siempre lo recuerda, siempre piensa en él. Por eso dice Ibn al-Qayyim que la mejor señal de que tú amas a Allah es que lo recuerdes, es que hagas dhikr. Quien no recuerda a Allah es señal de que no lo ama. Porque cuando tú amas a alguien siempre estás pensando en él o ella. Por tanto, quien hace el dhikr es señal de que ama a Allah. Y tranquiliza tus corazones de todas las paranoias y susurros de Satanás. ¿Qué dice el Corán? Dice Allah en el Corán, una ley, que todos ustedes seguro se la saben. Dice, Alá bi dhikrillahi tatma'innul qulub. ¿Acaso no es con el recuerdo de Allah que se tranquilizan, que se sosiegan los corazones? Tercer beneficio que tiene el dhikr. Primero, hemos dicho que te aleja todas las preocupaciones y tristezas, o aquellos que están tristes y preocupados y con ansiedad, tenéis la cura en el dhikr. O aquellos que sufren de dudas, de susurros de Satanás, de paranoias, tenéis la cura en el dhikr. Ahora el tercer beneficio, o aquellos que se sienten débiles, o aquellos que les cuesta levantarse para rezar el fajr, o aquellos que les entra mucha pereza para levantarse en plena madrugada a rezar el fajr. ¿Queréis una inyección de fuerza? Ese es el dhikr. ¿Por qué? Por los siguientes hadithes. El dhikr nos da fuerza en el cuerpo y en el alma. El dhikr da fuerza al cuerpo y al alma. ¿Cuál es la prueba? Es un hadith o 2 hadithes. El primero está en Tirmidhi y en Ibn Majah, que es el famoso hadith, es auténtico, es el famoso hadith de Abdullah ibn Busr, radiyallahu anhu. Nos dicen, un hombre vino al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo, oh mensajero de Allah, las leyes del Islam, las obligaciones del Islam son muy difíciles para mí, son muy pesadas para mí. Inna shara'i al-Islam qad thaqulat alayhi. Las leyes del Islam son muy difíciles para mí, son muy pesadas, me cuesta cumplir con todo lo que dice el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, y le dice a este hombre, dime algo para que yo me aferre a ello, mensajero de Allah. Dime algo para que yo me aferre a ello. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, y atención a lo que le dijo que tu lengua nunca cese de recordar a Allah. Que tu lengua siempre esté mojada recordando a Allah, siempre esté moviéndose, siempre esté mojada recordando a Allah. Analicemos este hadith, porque a primera vista a lo mejor no lo entendemos tal como lo tenemos que entender.
este hombre, ¿para qué viene al profeta sallallahu alaihi wasallam? Viene a quejarse de que las leyes del Islam son muy difíciles para él. Son muchas, son muy pesadas. Thaqulat alay, pesadas. ¿Qué está esperando este hombre? ¿Acaso pensáis, este sahabi, que buscaba que el profeta le dijera: bueno, como te es muy difícil para ti, en vez de rezar 5 veces al día, tú rezas solo 3 veces? Como te es difícil, tú solo ayunas 3 días de Ramadán y jalás, y ya está. Como te es difícil, pues tú si tienes mucho dinero para el zakat y te llamas mucho el dinero, no pasa, no des el zakat. Es difícil. No, un sahabi nunca puede venir con esta intención. Entonces, ¿qué buscaba este sahabi? ¿Por qué se queja al profeta de que son muy pesadas para él las leyes del Islam? Dicen nuestros sabios, nuestros eruditos, porque quería que le dijera algo, un método, un antídoto, por decirlo entre comillas, una medicina que le diera fuerzas para que todas esas cosas que veía difíciles se vuelvan fáciles, se vuelvan suaves, para que tenga mucha fuerza. Y el profeta, ¿qué le dijo? Que tu lengua nunca cese de recordar a Allah. Por tanto, recordar a Allah te da fuerza. Y hagan la prueba y verán cómo va a levantarse para rezar el Fajr, va a ser lo más fácil para ustedes. Empiecen a hacer los adhkar de la mañana, los adhkar de la tarde, los adhkar antes de ir a dormir, y veréis que cuando llegue la hora para rezar el Fajr, sois los primeros en levantaros. ¿Por qué? Porque tendréis la fuerza del dhikr. Otra prueba más de que el dhikr da fuerzas para el cuerpo y para el alma. ¿Otra prueba más? Sí, hay otra prueba más. Y es el famoso hadith de Fátima, la hija del profeta sallallahu alaihi wasallam. Nos cuenta que Fátima se fue a quejar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Le decía: oh mensajero de Allah, las tareas de la casa, del hogar, son muchas para mí. Contrátame un sirviente que me ayude a limpiar la casa y demás. Yo no puedo sola. Ella casada con su esposo Ali, radiyallahu anhum ajma'in. Le dijo: contrátame un sirviente. Las tareas del hogar son muchas para mí, me cuesta mucho, son muy difíciles, para que me ayude y demás. El profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué le dijo? Le dijo: ya Fátima, ¿acaso no quieres que te diga algo que si tú lo dices es mejor que el sirviente? ¿Acaso no quieres que te diga algo que si tú lo dices es mejor que el sirviente? Y dijo: ¿qué cosa, oh mensajero de Allah? Y esto es para todos los que se dedican a las tareas del hogar, es una gran medicina y cura para que así estéis fuertes, estéis haciendo tareas del hogar y no sentiréis ningún cansancio, ninguna debilidad, con el permiso de Allah. Le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: cuando te vayas a dormir, oh Fátima, antes de dormirte, di Subhanallah 33 veces. Alhamdulillah 33 veces y Allahu Akbar 34 veces. Repito, Subhanallah 33 veces, Alhamdulillah 33 veces y Allahu Akbar 34 veces. Una vez más, Subhanallah 33 veces, Alhamdulillah 33 veces y Allahu Akbar 34 veces. Nos dice su esposo Ali, desde que nos enseñó esto el profeta sallallahu alaihi wasallam, yo nunca dejé de hacerlo. Siempre que me iba a dormir lo hacía. Incluso la noche de Siffin. Siffin es una gran batalla que ocurrió en la historia del Islam. Toda la gente en una batalla, en la guerra, todos están preocupados, el enemigo te va a matar. Pero incluso él, Ali, esa noche dijo esto: Subhanallah 33, Alhamdulillah 33 y Allahu Akbar 34 veces. Quien lo haga tendrá fuerzas en el cuerpo y en el alma. Tendrá fuerzas en el cuerpo y en el alma. Incluso un hermano de la facultad de Corán me contó que incluso el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dice que incluso aquellos esposos que sufren de impotencia sexual, incluso el dhikr les da fuerzas. Incluso el dhikr les da fuerzas para ese acto. Le pedimos a Allah que cure a todos nuestros hermanos y hermanas. Otro hadith que también enfatiza este hecho de las fuerzas y que te da fuerza en el cuerpo y en el alma es que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos menciona en un hadith que está en Bukhari lo menciona ta'liqan, pero está en el Musnad del Imam Ahmad
y en otros mausulan, es decir, que la cadena está toda, están todos los nombres. Nos dice Allah, es un hadith qudsi, nos dice Allah: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. Yo estoy con mi siervo siempre que me recuerde, siempre que haga dhikr y sus labios se mueven, no piensas, se mueven por mi causa. Yo estoy. ¿Cómo está Allah contigo? Está contigo ayudándote, dándote fuerzas, enderezándote, abriéndote el camino para que sigas el camino correcto, etcétera, etcétera. Es lo que llamamos una ma'iyya khassa. Está contigo de forma especial. Los demás, los incrédulos, está con ellos observándolos, pero contigo te observa, pero además te ayuda, te facilita el camino. Cuarto beneficio que tiene hacer dhikr. Hemos dicho, te aleja las preocupaciones, te aleja los susurros, las paranoias, te da fuerzas. El cuarto es que te hace de los adelantados, de los que estarán muy cerca de Allah. Dice Ibn al-Qayyim en su libro Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, dice: Ummalul akhirah fi sibaq. La gente que obra para la otra vida está en una competición. Todos nosotros estamos en una competición de obras buenas. ¿Quién hace más obras buenas entre nosotros? Dice Ibn al-Qayyim, los que están en primera posición, los adelantados son los que hacen dhikr. ¿Cuál es el dalil? Ibn al-Qayyim dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está en Muslim, hadith relatado por Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: sabaqa al-mufarridun. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. En español nos cuenta Abu Huraira que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: se han adelantado los mufarridun. La gente preguntó: ¿y quiénes son los mufarridun, oh mensajero de Allah? Dijo: aquellos que recuerdan mucho a Allah, aquellos y aquellas que recuerdan mucho a Allah. Por tanto, el dhikr no vale recordarlo solo una vez al día. Lo dices, sales de la puerta de tu casa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah, y ya está. Y no vuelves a hacer dhikr hasta el día siguiente. Hay que recordarlo mucho, porque Allah, siempre que nos habla del dhikr en el Corán, utiliza la palabra mucho. No basta con recordarlo poco. Por ejemplo, dice Allah en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran. Dice también en otra ley del Corán, en Surat al-Ahzab, los aliados: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Dice también en otra ley que están, cuando habla de la gente que está en el Hajj, en la peregrinación: فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Entonces, siempre que Allah habla del dhikr, dice que hay que recordarlo mucho. No basta con recordarlo poco. Por eso, al principio os mencioné Ayat al-Kursi, que se tiene que decir 8 veces durante el día, y ya dije en qué momento es cada una. Con esto aprendemos que si, por ejemplo, 2 hermanos se levantan a rezar, o una mezquita entera está rezando, ¿quiénes son los que están más cerca de Allah? ¿Quiénes son los que tienen más recompensa? Es el mismo salat. Están realizando, por ejemplo, el salat al-Dhuhr, todos. ¿Quién es el que está más cerca de Allah? ¿Quién es el que tiene más recompensa? Están realizando el mismo salat. Dice Ibn al-Qayyim: quien más recuerde a Allah. Quien más recuerde a Allah. Uno cuando hace ruku' dice Subhana Rabbi al-Azim. Lo obligatorio una vez, la sunna 3 veces. Tú haces ruku' y dices Subhana Rabbi al-Azim 3 veces. Pero a lo mejor el hermano que está contigo a tu lado, además de esas 3 veces, dice otro dua que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que se dice en el ruku'. ¿Cuál es? El profeta dijo: Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati wal Ruh. Vale,
reza otro también contigo y él también dice Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Pero hay un tercero también a vuestra derecha que además de eso dice Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Por tanto, el primero se lleva poca recompensa, el segundo un poco más que el primero y el tercero es el que ya está adelantado. Por tanto, cuanto más dhikr digas en el salat, en cualquier acto de adoración, tú estás en primera posición. Tú tienes más ajr, más recompensa ante Allah. Siguiente beneficio. Nuestro anhelo es entrar al paraíso y que Allah esté complacido de nosotros. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando hizo el viaje nocturno, el Isra o el Mi'raj, se encontró con el profeta Abraham. Y el profeta Abraham le dijo: saluda a tu nación de mi parte, dales el salam y diles que el paraíso es una tierra pura. Que el paraíso es una tierra pura y está llana, no hay plantaciones. Y que si quieren tener plantaciones en el paraíso, palmeras, jardines y demás, que digan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Quien diga esto, tiene plantaciones en el paraíso. Otro dhikr que nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam. Quien diga Qul huwallahu ahad, la sura entera, Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, 10 veces durante el día, Allah le construye un palacio en el paraíso. Quien diga Qul huwallahu ahad 10 veces al día, Allah le construye un palacio en el paraíso. Todos estos son hadices auténticos, reportados en la Sunna. No son escogidos de libros débiles ni nada por el estilo. Son hechos reportados y auténticos. Otro de los beneficios de hacer dhikr, y este es el más bello para mí, el mejor, que yo considero, otro hermano a lo mejor puede considerar otro, pero para mí es el mejor, es que todos los actos de adoración que hacemos en esta vida se terminan una vez que mueras. En el paraíso no hay que peregrinar, ni hay que ayunar, ni hay que dar el zakat, ni hay que rezar. El paraíso es para disfrutar. Todos los demás actos de adoración se terminan una vez que llegue al fin esta vida. Pero hay un acto de adoración que incluso estará en el paraíso, que también lo haremos en el paraíso, y ese es el dhikr. El dhikr estará con nosotros incluso en el paraíso, eternamente. Pero no lo sentiremos algo pesado ni algo difícil, lo sentiremos algo dulce en el paraíso. ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán, lo primero que dirá la gente cuando entre el paraíso, ¿qué será? Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Esto es dhikr. Y otros adhkar también que dirán la gente del paraíso. Con esto llegamos al fin de la charla. He querido resumir lo máximo para así tener tiempo para ir a rezar. Pero sin antes, todo esto, antes quiero decirles todo esto que acabo de mencionar, el objetivo o el sueño que perseguimos todos los musulmanes, es que nosotros, los jóvenes, el sueño que nos dicen nuestros sabios y nuestros eruditos del Islam es que seamos un ejemplo para toda nuestra sociedad. La gente de aquí de Melilla, los jóvenes de Melilla, queremos que a partir de ahora sean jóvenes conocidos por hacer dhikr en toda situación, y cuando están de viaje en el aeropuerto, en cualquier otra ciudad, que hagan dhikr. Queremos ser el ejemplo para el resto de ciudades de la península y, por qué no, para el resto de musulmanes de habla hispana del resto del mundo. Por tanto, ese es el sueño, esa es nuestra súplica que queremos con esta charla. Le pedimos a Allah que nos haga de aquellos que lo recuerdan siempre y en toda situación. Y no encuentro mejor forma de terminar esta charla como recordar y repetir esos versos poéticos con los que inicié
esta charla. Y digo, Bismillahirrahmanirrahim. وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتيك الوسواس يوما يشرد فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد لكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد وسل ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد وصلي إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Unas palabras antes de irnos y de su presidente.